Que quiero compartir un tema que he titulado acerca de la importancia del legado de una madre. Ese es el título que he titulado. Porque, ¿sabes? Pensando en la Escritura, Dios creó a la mujer y le dio una cualidad muy importante, que es la de ser una gran influencia en el hogar. Yo creo que en la Biblia incluso nosotros encontramos mujeres que dejaron un gran legado. Ahora, cuando te hablo de legado, a lo mejor algunos pueden decir o pensar, porque así la definición la encontramos, no te hablo de cosas materiales. Legado no te hablo de una herencia física, legado no te hablo de dejar algo material, sino legado te quiero hablar de una enseñanza. Legado te hablo de principios, legado te hablo de valores. Una madre puede y tiene el poder y la influencia de transmitir un gran legado. El legado son los valores, el legado son los principios, el legado es la influencia que una mujer puede transmitir en casa y puede transmitir a sus hijos. Y esa es una cualidad que Dios ha dado a la mujer. Yo no digo que una mujer normalmente es el varón el que trabaja para dar una herencia física. Normalmente es el varón el que llega a dar una herencia material. Pero hay algo más poderoso que lo material, porque lo material se puede terminar, pero cuando tú estás dejando un legado en tus hijos, tú estás dejando un impacto en tus herencias, en tus generaciones, tú estás dejando una influencia en ellos, y de eso te quiero hablar. Proverbios capítulo 6, versículo número 20, dice de la siguiente manera, Proverbios 6:20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Repite conmigo: enseñanza. La madre, la mujer, da la enseñanza. Y luego sigue diciendo: átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, y te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, y hablarán contigo cuando despiertes. Entonces, aquí habla de lo que es el orden de la familia, ¿verdad? El padre y la madre. Pero cuando la mujer da una buena enseñanza, el proverbio, la palabra nos dice que tú lo debes de guardar en tu corazón. Tanto así que lo debes de tener cuando vayas por el camino. O sea, es algo que nosotros debemos de valorar. Una madre es responsable, si me ayudan con los monitores, me los suben un poquito más grave, por favor. Una madre, entonces, es responsable de enseñar, de formar, de guiar. Ellas se convierten en nuestras maestras, ellas se convierten en nuestro ejemplo a seguir. Y voy a leer lo siguiente: nuestras madres son mujeres llenas de títulos, licenciadas en amor, enfermeras del alma, capaces de curar las heridas con un beso, sanadoras del corazón, expertas en cariño. Ellas son nuestras niñeras, nuestras confesoras, nuestras maestras de vida, nuestras eternas acompañantes. Sus enseñanzas brillan a través de sus ojos, unos ojos que nos han ofrecido el privilegio de ver cada día el reflejo de las batallas de la vida. Y eso es una madre para un hijo. Y sabes, cuando una madre ha dejado un legado, puede ser recordada a través de las generaciones. Sabes, yo aprendí eso de parte de mi abuela materna. Yo no conocía a mi abuela materna. De hecho, en nuestra familia hay una situación trágica, porque el día que mi abuela materna murió, a la hora yo nací. Y eso fue una situación en ese momento trágica para mi madre, para la familia. De hecho, yo nací de 8 meses a causa de la presión de mi mamá al ver a su madre agonizando, ¿verdad? Ella se puso mal y se adelantó el parto. Entonces, yo nazco y mi abuela muere. Yo no conocía a mi abuela. Sin embargo, el legado que mi abuela dejó en su mamá, para mí ha sido de impacto. El legado, hablo de las enseñanzas, en donde mi madre me contaba y me cuenta, ¿verdad?, cómo mi abuela era una mujer que servía a Dios, era una mujer
que se quitaba lo que tenía para dar a otros, cómo servía a la gente, cómo ayudaba, cómo amaba al Señor. Y eso cuando ella me lo contaba siendo niño y siendo joven, ¿verdad? Y mi madre me lo platicaba. Ese fue el legado que mi abuela dejó a mi madre. Y mi madre me lo enseñó, o sea, me lo contaba como historias. Y bueno, no tengo el tiempo por supuesto de contar tantas historias que ella me ha platicado. Y yo conocí a mi abuela por el legado. Y el legado que ella dejó a mi madre fue lo mismo que mi madre hizo, ¿verdad? Servir al Señor, servir a la gente, porque eso es un legado que se transmite. Y creo que parte de lo que ahora nosotros o yo puedo hacer en mi vida es por ese legado que he aprendido. Entonces, cuando te hablo de un legado, sí te hablo de algo tangible que se puede transmitir, de algo que se puede dar, de tal manera que es por eso que todos los hijos llevan consigo a su madre y viceversa. La relación que tengamos con nuestras madres formará una huella en nuestro interior que siempre permanecerá con nosotros, un legado emocional. En condiciones normales, nuestra madre es la primera figura que nos ofrece una experiencia de cariño y sustento. Y a través de ella comenzamos a comprender cómo funciona el mundo, nuestro yo y nuestras capacidades. Así, de su mano conocimos la cara y la cruz de la vida, la alegría, el sosiego y la tranquilidad. De la misma forma, desde bebés aprendimos lo que era la verdadera tristeza y angustia si ella se alejaba de nosotros o no nos prestaba la atención que demandábamos. Gracias a ese vínculo hemos ido nosotros desarrollando nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra capacidad de comprendernos. Por eso y por darnos la vida, el legado de una madre es más esencial, es lo más esencial de nuestra existencia. Y sabes, yo quiero que hoy podamos ver este punto. En la Biblia encontramos mujeres que dejaron un gran legado. Abre tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y hoy vamos a hablar de una mujer, de unas mujeres que dejaron un gran legado. 2 Timoteo, capítulo 1. Versículo número 3. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces hoy quiero hablar de estas dos mujeres, la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo. Dos mujeres que enseñaron a Timoteo acerca de la fe en Dios. Recordemos que Pablo tomó a Timoteo siendo un joven. Recordemos que Pablo fue maestro de Timoteo, discipuló a Timoteo, pero lo que Pablo enseñó a Timoteo fue el evangelio, fue el mensaje de salvación, pero la fe, lo que Timoteo ya sabía, lo había recibido de su mamá y de su abuela. Es decir, nosotros podemos ver cómo, aunque Timoteo aprendió de Pablo, fue discipulado por Pablo, aquí el apóstol Pablo está reconociendo la enseñanza de su madre y la enseñanza de la abuela de Timoteo. Sabes, no se nos dice mucho, porque hablar de Loida y de Eunice no se nos dice nada en la Biblia. O sea, son personajes en la Biblia que nunca más se vuelve a mencionar su nombre. Pero el legado que ellas dejaron, escúchame bien, el legado que ellas dejaron en este joven impactó a miles de personas. De hecho, hoy estamos hablando de Timoteo, 2000 años después,
¿Por el legado de quién? De la madre y de la abuela de Timoteo. O sea, lo primero que quiero que entiendas o que quiero compartir es que cuando tú estás trabajando por dejar un legado, tal vez ese legado será tiempo en donde tú vas a invertir tu vida, donde tú te vas a desgastar, donde cuando tú enseñas a tus hijos nunca será tiempo perdido. Hoy en día nosotros debemos entender que cada madre está formando un hijo y cada madre puede mirar solamente cuidar a un hijo, solamente dejar que el hijo crezca o formar y dejar un legado en ese hijo. Es decir, cuando una madre entiende esto, que está formando un hijo de Dios, que está formando un siervo de Dios, o un profeta de Dios, o un hombre que será un buen padre, o una mujer que será una buena madre cuando crezca, entonces entiende lo que es ser y hacer y transmitir un legado en los hijos. Un legado es algo que tú transmites a tus hijos y que a lo mejor tú no lo ves, pero tus generaciones son bendecidas por causa del legado que tú estás transmitiendo a tus hijos. Y debemos nosotros de mirar cómo hoy en día hemos caído en el engaño de la cultura del microondas. Esa es la cultura en la que hoy vivimos. La cultura en donde todo cada vez es más rápido. Somos más desesperados en obtener las cosas. Y sabes, formar a un hijo, trabajar en un hijo, es un trabajo lento, tardado, de mucha paciencia, de muchos años. Porque cuando una madre entiende lo que es transmitir un legado, se está dando en su hijo, se está invirtiendo su vida en sus hijos, está transmitiendo, y es un trabajo de años, de años, de años. No es de la noche a la mañana. Una madre debe tener visión para mirar el presente, pero también el futuro de sus hijos y desgastarse en ellos. Porque eso es lo más importante. Cuando tus hijos empiezan a ser formados por ti como madre, tú puedes ver con el tiempo el fruto de ese trabajo. Y hay etapas para todo. Yo recuerdo cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, y Sandra quería servir al Señor, mi esposa. Y entonces ella lloraba. Me acuerdo cómo ella venía conmigo y lloraba porque ella decía: yo quiero servir a Dios, pero tenía Samuel pequeño, tenía Joana pequeña, tenía que atenderlos y muchas veces no podía. Y su crisis llegó al punto donde ella, una ocasión, cuando vino la pastora Donna Hola, nuestros pastores, habló con ella y le dijo: pastora, no sé qué hacer. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que la pastora la vio, se rió y le dijo: hermana, en este momento su tiempo es para sus hijos. Su trabajo es para sus hijos. No es tiempo de servir, es tiempo de formar a sus hijos. Y si usted hace un buen trabajo, le dijo, si usted hace un buen trabajo, entonces tendrá tiempo para servir a Dios y ver a sus hijos también servir al Señor. Pero si ahorita usted se desenfoca de servir a Dios y deja a los hijos, entonces cuando crezcan tal vez ni usted pueda servir a Dios, ni ellos tampoco sirvan a Dios. Y eso fue una palabra que marcó el corazón de mi esposa, le dio tranquilidad, y entonces ella enfocó su juventud, sus fuerzas, su vida en enseñar a sus hijos, en volcarse en sus hijos, en transmitir en ellos, en enseñar en sus hijos. Y en la Biblia encontramos mujeres que lo hicieron así, hermano. En la Biblia encontramos mujeres como, por ejemplo, mira, la madre de Samuel. Y aunque es interesante esta historia, los miércoles hemos estado hablando de Samuel, pero Ana, mira, ella dejó a su hijo en el templo, en el tabernáculo, más o menos cuando Samuel tenía 3 años.
Pero la Biblia dice, y por favor quiero que rápidamente abras 1 Samuel capítulo 2 versículo 19. Dice la Biblia que Ana, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces, fue una manera muy extraña como sucedió aquí en el caso de Ana cuando entrega a Samuel, pero cada año Ana iba con su hijo y yo me imagino que cada año ella pasaba horas hablando con su hijo. Yo creo que ella le contaba por qué estaba ahí. Yo creo que ella le platicaba el propósito por el que estaba ahí. Yo creo que ella le contaba cómo nació Samuel. Ella le contaba las razones por las cuales lo dejaba ahí. Y ella transmitió en Samuel, en su hijo, el legado que él tenía que entender. Él nació con un gran propósito. Y el propósito era que iba a ser un siervo del Señor. Entonces Samuel creció tal vez lejos de su mamá, pero cerca en el corazón tuvo a su mamá, y su mamá transmitió a su hijo el legado. Es decir, no fue solamente que lo dejó, ¿verdad? Lo aventó y ahí te ves. Como hoy en día sucede o puede suceder. Mujeres que dejan a sus hijos encargados y hay que los cuide la televisión, que los cuide el internet, que los cuide una tableta, que los entretenga un maestro o la abuela. Sino Ana fue una mujer que aunque una vez al año iba por la distancia, yo estoy seguro que, ahora, ¿por qué estoy seguro? Porque Samuel creció siendo un verdadero siervo del Señor. Es decir, el impacto, es más, me impacta también, ahorita no lo tengo en el bosquejo, pero estudiando la historia de Samuel, cuando Samuel ya fue adulto, nos dice que él se fue a vivir a la casa, a Silo, donde vivían sus padres. Es decir, él ahí estableció su lugar de residencia y desde ahí él servía al Señor. O sea, él tuvo una cercanía con sus padres, con su mamá, y eso fue algo que se transmitió. Y sabes, una mujer se puede desgastar en la vida en llevar la comida a la casa, en limpiar la casa, en terminar una carrera profesional, tal vez en estar buscando una pareja, y todo esto es parte de la vida. Pero sabes, enseñar a tus hijos principios y valores y modelar la vida para que ellos sean hijos extraordinarios, para que tú entiendas que estás transmitiendo un legado en el corazón de tus hijos, es lo más importante. Amén. Y es algo que tú nunca vas a olvidar. Cuando tú dejas un legado, es algo que nunca se olvida. Un legado no se olvida. Timoteo tenía presente la fe de su madre y de su abuela. Todos los que estamos aquí recordamos dichos, frases y enseñanzas de nuestra mamá. ¿Cuántos no tienen algún dicho, alguna frase de mamá? Yo tengo muchos. Por ejemplo, siempre ella me decía cuando yo era joven: yo prefiero que tú llores y no que llore yo. Ese era un dicho de mi mamá. Te prefiero ver llorar a ti y no estar llorando yo después. Tu mamá te enseñó a lo mejor a abrocharte las agujetas, a hacer tu cama, a lavarte los dientes, a ponerte la pijama, a andar en patines o en bicicleta. Todos tenemos recuerdos de nuestra madre, aunque a lo mejor muchas de las lecciones que aprendimos de ella también fueron con un golpe, con una chancla, ¿no? Con un pellizco, con un coscorrón, con un jalón de greñas. Pero todos tenemos recuerdos de mamá, porque nuestra madre imparte, nuestra madre deja algo. Hay frases que tienes, hay recuerdos que tienes. De hecho, a lo mejor ni te acuerdas, pero hoy eres lo que eres por lo que ella trabajó en tu vida. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, cuando tú dejas un legado a tus hijos de enseñarles la palabra de Dios? ¿Cuánto más cuando tú como madre tomas en serio
enseñar a tus hijos la palabra de Dios, que tus hijos recuerden que si de alguien aprendieron la palabra, si de alguien aprendieron valores y principios, fue de su madre. Pero mira lo que dice la Biblia. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, por favor abre tu Biblia ahí. Deuteronomio 6:5. Y este es el mayor legado que tú puedes dejar a tus hijos. Ama, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el principal y el mayor legado que tú puedes dejar a tus hijos. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa. Mamá, ¿cuáles son tus conversaciones con tus hijos? ¿Les hablas la palabra? O sea, no en un sentido religioso, no en un sentido pesado, pero les enseñas. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. Cuando tú enseñas a tus hijos la palabra, mira, estás haciendo algo poderosísimo, porque recuerda que la fe viene por el ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, hijos que crecen, mira, estamos viviendo en un tiempo donde la fe está queriendo ser puesta a un lado. Pero la palabra va a traer fe, la palabra va a traer vida, la palabra va a hacer que tus hijos se desarrollen sanamente. La palabra de Dios, un legado, es que tú un día puedas dejar a tus hijos el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. Mira, Timoteo aprendió de la fe. Dice Pablo a Timoteo: recuerdo la fe de tu abuela, la fe de tu madre, la fe que ellos te enseñaron, principios de fe, amar a Dios, lo que el Dios de Israel era en ese momento, su Señor. Y mira, esto es muy interesante, porque aunque el padre de Timoteo era griego, de hecho, Timoteo es un nombre griego. Entonces, la madre de Timoteo, no sabemos por qué, ¿verdad?, pero se casó con un hombre griego. Entonces los griegos eran otra cultura, pero fue más fuerte la influencia, el legado de la mujer. Y yo sé que estoy hablando en un auditorio aquí o en el hogar donde muchas mujeres dicen: es que mi esposo no es creyente. Pero cuando tú te paras en creerle a Dios, cuando tú enseñas a tus hijos la palabra, no hables mal, no dediques tu vida y tu tiempo a hablarles mal a tus hijos del marido que tienes o de su padre. No te la pases transmitiendo tus amarguras, tus dolores, tus problemas, tus complejos. Cuando una madre se levanta en Jesús, cuando una madre entiende lo que Dios quiere para ella, puede influir por encima incluso de un hombre que no tiene temor de Dios, o de un hombre que no conoce al Señor. Porque una madre puede enseñar. Yo te he platicado el testimonio, y lo platicaba hace poco, de mi abuela del lado de mi papá, donde mi abuelo le rompía las Biblias, donde mi abuelo la golpeaba cuando él se enteraba que iba a la iglesia y llevaba a sus hijos y les enseñaba la palabra. Pero ella fue una mujer decidida. Ella fue una mujer que, a pesar de que le costó, porque ella fue la primera que se convirtió, y entonces quería llevar al esposo, no quería, y el esposo le prohíbe, y ella a escondidas tomaba la Biblia y les leía la Biblia, y entonces él se enteraba, mi abuelo, le rompía la Biblia, la maltrataba, pero ella creyó. Y sabes, en el tiempo mi abuelo también conoció a Jesucristo y creyó en Él.
¿Sabes? Una mujer que puede aprender y puede entender que no importa cuál sea su contexto. A lo mejor Timoteo pudo haber sido un joven que se hubiera ido por el lado de la cultura helénica, ¿verdad? La cultura griega, la cultura, y tú sabes cuál era esa cultura, una cultura de muchos dioses, de ídolos, humanista, una cultura totalmente opuesta a lo que su madre y su abuela creían. Pero tuvieron la capacidad de enseñarle. Entonces, el legado va a perdurar. El legado es algo que se va a dejar. Y finalmente, hermano, el legado se va a transmitir cuando tú vives una vida transparente, es decir, sin vivir una vida doble o de doble moral. ¿Cómo quiebra a un hijo cuando mamá o papá, y tengo que decirlo así, son unos hipócritas? ¿Cómo quiebra a un hijo cuando mamá quiere enseñar la Biblia, pero su vida personal es contrario a lo que dice la Biblia? Cuando mamá quiere llevar al hijo a la iglesia solamente para que el hijo cambie, pero ella no ha cambiado, ni las cosas han cambiado. Mira, me llama la atención lo que Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria, y a lo mejor no te frenaste ahí, pero yo me freno ahí, la fe no fingida que hay en ti y habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Repite conmigo, fe no fingida. Eso es el evangelio. Fe no fingida habla de integridad, habla de una fe sincera, no es hipócrita, que eres una cosa aquí y otra afuera. Es una fe inquebrantable, es una fe valiente, es una fe en donde tú estás caminando como Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios y enseñando con el ejemplo. Yo sé lo que duele, porque he ministrado, he visto muchas, tengo amigos, tengo gente, y como pastor he ministrado mucha gente. Lo que duele cuando un joven, cuando un niño o cuando un adulto dice, es que pastor, usted no conoce verdaderamente a mi mamá o a mi papá. Porque aquí son una cosa, pero allá afuera usted los viera cómo discuten. Usted los viera cómo se pelean, usted los viera cómo hablan, usted los viera cómo negocian las cosas, y yo estoy escuchando la manera en donde no tienen a Dios en su corazón, pero quieren que busque a Dios, pero quieren que me acerque a Dios. Y muchos de esos jóvenes, muchos de esos niños acaban siendo, yo le llamo así, ¿no?, vacunados por el evangelio, o sea, dicen, yo no quiero saber nada. ¿Y sabes cuál es su ecuación? Allá hay puro hipócrita. Timoteo llegó a ser lo que fue porque vio una fe no fingida en su mamá y en su abuela. O sea, lo que yo soy aquí, tengo que ser en casa. O sea, yo no puedo dejar de, vivir, no puede ser. Yo no puedo imaginar, ¿verdad?, hacer eso. O sea, no está bien. O sea, sucede, lo he visto, lo he vivido. O sea, quiero decir, mirando tantos casos, dices, ¿cómo es posible? Pero la fe de una madre que deja un legado es esa fe que es firme, que hasta el final permanece fiel, que enseña a sus hijos, y tú sabes que es el primer principio de la paternidad, enseña a los hijos no con las palabras, sino con el ejemplo. Modelas con lo que eres, no con lo que sabes. Y si en algún momento tienes la oportunidad de transmitir algo, está bien, pero estás enseñando con tu ejemplo. Hoy en día vivimos una cultura, iglesia, porque esa es la cultura que está permeando en este tiempo, una cultura de egoísmo,
una cultura de suficiencia, autosuficiencia, una cultura de poca formación. La cultura de hoy es egoísta. Se está enseñando, ¿verdad?, en las escuelas. Se está enseñando en la televisión el egoísmo del ser humano. Si tu hijo te estorba, abórtalo. Si fue un accidente, abórtalo. Tu cuerpo es tuyo y tú decides lo que haces con tu vida. Se está enseñando que la familia no es importante. Hoy muchos jóvenes, tristemente, no tienen en sus planes el casarse. No tener hijos. Esto es impresionante. Mejor ten una mascota. Porque una mascota es más fiel y te da menos problemas. Esa es la cultura. ¿A dónde estamos llegando? Piensa en ti. Disfruta tu vida. Haz de tu vida lo que quieras. No importa lo que venga después. En otras palabras, no dejes un legado. Y hay naciones que han hecho esto, han practicado esto, y hoy son naciones que no han transmitido ningún legado. Son naciones tristes. En Europa, te estoy hablando de naciones en Europa, donde no hay hijos, donde las familias se están terminando, donde no hay jóvenes, porque se permeó la idea de disfruta el momento. Y la Biblia nos enseña, y con esto quiero concluir, que así sería en los últimos días. Y sabes, Timoteo, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo esto, donde le dice, recuerda la fe, échale ganas, la fe no fingida de tu abuela, de tu madre. Timoteo está en una de las ciudades más pecadoras, ¿no?, donde había una mundanalidad impresionante. Éfeso históricamente fue una de las ciudades más pervertidas, más humanistas, más con mayor pecado que existía en ese tiempo en la parte de Europa. Y Pablo y Timoteo está predicando ahí el evangelio, en una iglesia en donde no es fácil predicar el evangelio. Entonces, en ese contexto, Timoteo se levanta como un joven que tiene una fe que aprendió de su abuela y de su madre. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, enseña el mensaje. Y entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Por favor, abre tu Biblia ahí. Y si me lo ponen en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Timoteo 3:1, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, y Pablo ya hablaba de los últimos días, ¿verdad? Y lo decía porque Éfeso estaba tan pervertido como hoy. Creo que ahora estamos peor. Habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio o dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y cuando yo leo esta escritura, yo veo que estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero sabes, todavía, y yo le doy gloria a Dios por eso,
Todavía hay mujeres y hay hombres que están dispuestos a dejar un legado, a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo pastor, estoy dispuesto? Porque todavía podemos encontrar hombres y mujeres que están dispuestos a desgastarse por sus hijos, a formar a sus hijos, a transmitir la palabra a sus hijos. No importa el tiempo, no importa que mi vida se desgaste ahí, no importa que eso sea mi único logro. Si lo logré y si lo llegué a eso, hice lo que tenía que hacer. Para eso nací. Y para eso yo debo de mirar mi vida. ¿Sabes? El legado es algo que va a perdurar en generaciones. El legado es algo que puede impactar. Tal vez lo que tú hagas en tu hijo va a impactar en tu nieto. Tal vez tú no lo vas a ver. Mira, la madre de Timoteo no alcanzó tal vez a ver el alcance que su hijo tuvo. Y que aún hay 2 cartas en la Biblia que Pablo le escribió a este discípulo, Timoteo. Pero sabes, iglesia, debemos de levantarnos esta mañana. Y yo quiero invitar a todas las mujeres, a todas las madres, que no se cansen, que trabajen por ser esa mujer virtuosa, esa mujer que trabaja, que se invierte, que da su vida, que enseña la palabra y que lo hace con un corazón sincero y deja un legado a sus generaciones. Yo quiero esta mañana orar. Yo quiero terminar leyendo solamente 3 versículos de Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Solo 3 versículos, porque quiero que veas como una mujer que deja legado es una mujer llena de honra. Es una mujer que es reconocida por lo que ha hecho. Yo sé que aquí cada quien puede tener una experiencia de su madre, de su mamá, pero que tú hoy puedas decidir ser una madre, una mujer que está dejando un legado en tus hijos. Proverbios 31, versículo 25. La Nueva Traducción Viviente dice: está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en el hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Una mujer que deja legado es una mujer recordada por sus hijos. Es una mujer recordada por sus generaciones. Y yo quiero esta mañana que cierres tus ojos. Y yo quiero pedir que todas las mamás que están en este lugar se pongan de pie. Si me prenden un poquito el auditorio, que todas las mamás se pongan de pie. Yo quiero que hoy podamos orar. Ahí donde estás de pie, y si tú tienes cerca de ti a tu esposa, a tu madre, yo quiero que podamos hoy orar por ellas. Yo quiero que esta palabra tú la tomes en tu vida. Trabaja por dejar un legado. ¿Sabes? No importa que seas una mujer que ya tiene años. ¿Sabes? Yo os recordaba que aún Pablo le dice a Timoteo también. Dice: las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes. Eso es dejar un legado. Dejar un legado es cuando tú compartes lo que Dios ha puesto en tu vida. Lo has hecho en tus hijos, ahora tienes la capacidad de hacerlo a otros, de enseñarlo a otros. Pero que Dios hoy te bendiga.
Que el Señor hoy derrame su gracia sobre tu vida. Que el Señor hoy derrame su favor. Que lo que Dios ha puesto en tus manos lo puedas transformar como un diamante. Lo puedas trabajar, lo puedas formar, lo puedas discipular. Que lo que Dios te ha dado en tus manos puedas guiarlo en el camino del Señor. Que tus oraciones, mamá, nunca dejen de ser a favor de tu familia, a favor de tus hijos. Que tu clamor por ellos nunca cese. Que la palabra, que los principios que Dios te enseña nunca cesen de que tú lo compartas a tu familia. Que puedas dejar un legado, y ese legado no solamente sea lo que tú enseñaste a tu hijo, tal vez a caminar, a hablar, a ponerse las agujetas. Ese legado que no solamente sea los dichos o las cosas que tú hiciste con ellos, sino ese legado sea la palabra, la fe, el amor a Dios, el poner a Dios en primer lugar, con una fe perseverante, con una fe arraigada, con una fe aguerrida, con una fe de una mujer que le cree al Señor en toda circunstancia, que toma a sus hijos, que bendice a sus hijos y a sus hijas, que derrama gracia sobre ellos, y que el Señor te bendiga, que el Señor derrame su gracia sobre tu vida. Señor, te pido que tú derrames de tu presencia, que a cada uno de los que aquí estamos, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por la madre que tú me has dado. Gracias por el legado que ha dejado en mi vida, por lo que ha impartido en mi vida, Señor, porque me ha dado la capacidad de impartirlo también a mis hijos, Señor, porque tú eres el que ha puesto todas las cosas. Y Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Y aún tú, hermana, que nos estás mirando en la televisión, en internet, en las redes sociales, que el Señor te bendiga también. Que el Señor derrame su gracia y que su presencia sea sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y muchas felicidades. Pueden tomar su lugar.